Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Milicias proiraníes en la frontera siria con Irak sufren un ataque aéreo atribuido extraoficialmente a Israel. Egipto y la ONU visitan Gaza para reconducir al cese de agresiones contra Israel en las últimas horas, incluido un dron con explosivos. 2 israelíes son apuñalados el sábado por un menor palestino cuando se dirigían a una clínica dental. El petrolero iraní que estuvo detenido en Gibraltar descarga en Siria a cambio de la futura liberación del barco británico. Estos son los titulares de hoy. En la segunda parte de estas noticias, aquí en Radio Sefarad, les hablaremos de la agenda cultural. Hablamos ahora de al menos 18 milicianos, entre ellos iraníes, que murieron este lunes en un ataque aéreo de aviones de guerra que tuvieron como objetivo posiciones de Irán emplazadas en la ciudad siria de Al-Bukamal, en la frontera con Irak. Los aviones de guerra no han sido identificados, aunque una fuente militar siria señaló a Israel como autor del ataque. 8 misiles tuvieron como objetivo sedes de las milicias iraníes y uno de ellos cayó en el distrito industrial de la ciudad sin provocar la muerte de civiles. Bueno, tal como suele ser habitual, Israel de momento no ha dicho esta boca es mía, o mejor dicho, este ataque es mío, pero esto tiene absolutamente todos los componentes para ser un ataque israelí. Y si antes, hace unos meses, podríamos dudar que se pudiera hacer un ataque israelí en la frontera entre Siria e Irak, tan lejos de casa, pues ya hemos visto que han tenido lugar ataques incluso dentro de territorio iraquí a estas milicias proiraníes, así que no nos llama la atención. Sí que los datos son bastante contundentes. Se habla de 8 misiles y a pesar de que alguno de ellos cayó en un distrito industrial, no provocó la muerte de civiles y sin embargo se da la noticia de la baja de al menos 18 milicianos, es decir, de que las bases en donde estaban pues fueron sorprendidos realmente, porque si no se habrían dispersado o les habría dado tiempo a reaccionar. Y esto va en la línea de lo que Israel, pretende en la zona, es que alejar lo más posible toda presencia de los militares iraníes con sus uniformes o disfrazados de milicias pro-chiitas, como puede ser el caso de esta gente, o sea, puede ser que sean gente de otros países, que sean libaneses, que sean iraquíes, etcétera, pero todos están bajo el control y el mando de la Guardia Islamista Republicana de Irán. Una delegación de la inteligencia militar egipcia visitó el domingo la Franja de Gaza debido a las tensiones en el enclave costero, con la esperanza de reducirlas tras los últimos incidentes de violencia transfronteriza. Egipto y el mediador de la ONU, Nikolai Mladenov, han ayudado en el pasado a establecer un precario cese de fuego no oficial entre Israel y Hamás. El sábado se produjo un ataque desde Gaza con un dron que dejó caer una bomba sobre un jeep militar que patrullaba la frontera. En respuesta, aviones de combate israelíes atacaron 3 blancos de Hamás en la Franja de Gaza, una base para la guerra naval y otros 2 centros militares vinculados con los sistemas aéreos de Hamás. Ya, y esto lo que nos pone es en un pretendido nuevo escenario, es decir, con los misiles jamás no puede hacer frente al sistema de defensa de cúpula de hierro. Con los túneles de ataque, con la construcción de esta valla subterránea de 60 metros, pues va a ser muy difícil. Se puede intentar atacar directamente la valla, pero los soldados israelíes tienen orden de disparar y este fin de semana, el viernes,
también hubo un par de muertos por estos incidentes. Así que, ¿por dónde pueden atacar? Pues pensaron los jefes de Hamás que una buena opción, aparte de los globos incendiarios, sería tener un control más exhaustivo de hacia dónde dirigir los ataques y usarlos en drones. Ahora, yo voy a una experiencia personal que recuerdo perfectamente. Creo que fue, no tengo los datos a mano, pero creo que fue hace 2 o 3 años como mucho, en la revista muy interesante, que es una revista sobre divulgación científica en España, que me llamó la atención porque salió publicado un artículo de una periodista española que está casada con uno de los dirigentes de Hamás y que suele enviar crónicas totalmente falseadas pro Hamás desde la Franja de Gaza. Se llama Isabel Pérez. Y en el artículo, entre otras cosas, ilustrado con fotografías hechas por ella misma, decía que los pobres chavales de la Franja de Gaza ni siquiera podían disponer de piezas para montarse un dron como tienen todos los chicos en cualquier lugar del mundo, porque Israel, la malvada, les requisaba, le embargaba la entrada de ese tipo de piezas a la Franja de Gaza. Recuerdo perfectamente el tema porque cuando lo leí me indignó mucho que una revista como muy interesante, que generalmente es totalmente apolítica y en todo caso como ideología se le puede acusar de ser ecologista, pues haya caído en la trampa de sentir pena porque los chicos de la Franja de Gaza no puedan construir drones cuando los drones que quieren construir evidentemente están controlados y destinados a atacar y matar a los civiles del lado de enfrente. Y ahora parece que lo han conseguido montar un dron sobre el cual tenían un control suficientemente amplio con una cámara para poder visualizar el objetivo y sobre él montar un explosivo que podían dejar caer. Me imagino que sería muy primitivo y el explosivo no sería de grandísima potencia, pero todo es cuestión de empezar para que las cosas luego anden, ¿no? Así que, por favor, a todos los periodistas de España, incluso a los que trabajan en medios que se suponen totalmente alejados del conflicto de Medio Oriente o en sectores como el científico o el artístico, etcétera, que se pretenden ser apolíticos o situarse fuera de este tipo de esfera, que tengan muchísimo cuidado con las personas que contratan, porque cuando tú trabajas con personas que están militando en grupos terroristas, lo que te van a vender no es un reportaje como cualquier otro reportaje. Siempre está cargado de un objetivo esencial, que es lo que ellos denominan en su lengua yihad, o algunos lo traducen como la guerra santa, otros como la venganza, la recuperación, etcétera, etcétera. Así que tenemos ya un nuevo frente contra el cual batallar, que son los drones. Para ello también Israel tiene soluciones, porque ya hemos visto anunciados, no para el frente de Gaza, pero sí para otras situaciones que se estaban dando, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Ben Gurión, de Lod, que al final tienen ya disponible un aparato que con apuntar al dron, si lo ven, ese es el problema, es verlo. Una vez que apuntas al dron, dispara como una especie de onda electromagnética que hace que se pierda el control que sobre él tienen en el que lo maneja, y cae a tierra a plomo. Es decir, tú apuntas a ese dron y ese dron deja de funcionar, deja de estar bajo el control de su amo.
Pero tampoco es cuestión de que ahora llenemos la frontera de Gaza, aparte de todos los chismes que hay para evitar que hagan túneles, para evitar que manden globos incendiarios, también para evitar de que lancen drones con explosivos en el aire, simplemente porque de todas las opciones que tienen en la vida, a la única que no renuncian es al objetivo de matar judíos. El sábado, 2 israelíes fueron apuñalados en la localidad de Asun, en el norte de Cisjordania. Las víctimas son padre e hijo. El menor de 17 años sufrió heridas cortantes de gravedad, mientras que su padre de 60 resultó con lesiones leves. Los atacados viven en una localidad del sur de Israel y se dirigían al dentista cuando fueron apuñalados por un palestino de 15 años. Al parecer, los tratamientos dentales son bastante más económicos en algunas localidades de los territorios en disputa, lo que habría motivado el desplazamiento de los agredidos. Sí, ellos provienen de una localidad que está bastante lejos de allí. No sé cómo, si llegaron en transporte público o de otra manera. Al parecer, no tengo yo los datos completos, pero me imagino que son gente que son más pobres que ortodoxos, porque esto sucedió un sábado, es decir, que ellos acudían a un pueblo palestino en la Cisjordania, porque allí había un dentista que le salía mucho más barato que la atención bucodental que necesitaban en Israel. Que ese es otro problema, ¿no? Es un problema interno de Israel, el tema de la desigualdad económica que hoy se da, se va agrandando y hay gente que gana muchísimo dinero y hay gente que gana muy poco dinero, y especialmente en el tema de los dentistas siempre es un problema en todas partes del mundo, pero allí llega hasta el punto de que estas dos personas le valía la pena de alguna manera, o tenían un contacto, viajar muchos kilómetros, me imagino que por lo menos un par de horas, para meterse en una pequeña aldea árabe y allí hacerse el tratamiento. Pues mientras estaban en este dentista, pasó por allí un chico y les preguntó, porque les vio pinta de que no eran del pueblo o que estaban hablando, me imagino que hablaban en árabe, que serían gente de procedencia oriental y que hablaban en árabe con el dentista, pero de alguna manera les llamó la atención y un chico de 15 años les preguntó, ¿pero vosotros qué sois, judíos? Y como no pudieron evitarlo y no sé cómo fue el tema, pero el chico sacó una navaja o cogió una navaja de ahí de la consulta y empezó a apuñalarlos, simplemente porque los que venían al dentista en ese pueblo, en esa aldea pequeñita, eran judíos. Es una cuestión terrible. Luego está el lado bueno, el lado humanitario, porque alguien lo puso en una red social y dice, mira, por lo menos salvaron la vida a estas dos personas porque este dentista les atendió y les cosió las heridas con la ayuda del médico del pueblo, o no sé si él solo, pero que los árabes, otros palestinos, diferentes de este chico, sí que ayudaron a esta persona. Pero estamos en una situación tan inhumana que me imagino que yo me imagino, aparte de este padre y este hijo, que me imagino que ya se habrán quitado de la cabeza la idea de ir al dentista a los territorios en disputa, ¿cómo quedarán el doctor o el dentista que atendieron a los judíos que estaban heridos? Posiblemente en su propio pueblo de toda la vida ya la gente los mire mal, ya no quieran hablar con ellos y ya nadie vaya a sus consultas. Y es probable que Israel, pues ante una situación así, les tenga que ofrecer que se vengan a residir de forma permanente dentro del territorio de Israel, porque de algo van a tener que vivir, y si los suyos los condenan
por el hecho de haber ayudado a gente herida, aunque sean judíos, pues más que más. El petrolero que fuera detenido en Gibraltar hace semanas, acusado de llevar su carga a Siria en contra del embargo de la Unión Europea y que fuera puesto en libertad hace solo unos días, finalmente llegó a su destino y suministró el petróleo a sus compradores. Así lo ha comunicado el propio Ministerio de Exteriores iraní, dando fin a la crisis abierta el 4 de julio con la captura del buque Grace 1. El buque fue liberado por las autoridades gibraltareñas tras obtener garantías de Irán de que no acabaría en Siria, ya que este país está bajo el bloqueo impuesto por la Unión Europea desde el inicio de la guerra. El anuncio de la venta de petróleo se produjo de manera simultánea al de la próxima puesta en libertad del Stena Impero, petrolero británico apresado por los iraníes en el Golfo Pérsico el 19 de julio, bajo la acusación de no respetar el Código Marítimo Internacional. Bueno, y eso que ahora el Reino Unido ni siquiera está la conservadora Theresa May, sino el extremista amigo de Israel y amigo de Trump, Boris Johnson, que tiene locos a los ingleses. Pero para este caso, el petrolero había sido detenido en Gibraltar por orden de la Unión Europea. Ojo, pasaba delante también de Cádiz y nadie dijo nada, ¿no? Pero por una vez en la vida, pues el Reino Unido actuó en esa ocasión conforme a la ley de lo que habían votado, es decir, que no se permitía transportar mercancías como petróleo a Siria por el estado de guerra en el que estaba viviendo. Bueno, ¿qué pasó? Que los iraníes fueron y en contrapartida un petrolero de bandera inglesa que salía del Golfo Pérsico lo apresaron, dijeron que cualquier pavada, que no cumplía con el reglamento marítimo, sin dar más explicaciones ni detallar por qué estaba, secuestrado. Y se impuso una negociación secreta pero muy abierta, por la cual se dijo, bueno, el barco iraní apresado va a poder seguir su viaje, pero con el compromiso, porque esto es palabra de iraní, que no va a dirigirse hacia Siria, que no va a descargar sus más de 2 toneladas de petróleo de crudo en Siria. Así lo hicieron y resulta que el barco Grace 1 ya a la salida se llamaba de otra manera. Estados Unidos le ofreció al capitán del barco darle un montón de pasta con tal de que no dirigiese ese barco hacia Siria, es decir, compensarle todos los gastos y perjuicios que le pudieran causar económicamente no cumplir con el trayecto. El capitán creo que es hindú, el del barco. Entonces el barco, cuando salió del puerto, cambió de nombre, era el mismo barco, la misma tripulación, pero se cambiaron de nombre. Tú sabes que la mayoría de los vehículos de esta escala tienen una cosa que se llama, creo que transpondedor, que es como una señal que indica a los satélites dónde se encuentran. Bueno, una vez que estaba pasado Grecia, pasado Chipre, pues de pronto el transpondedor dejó de emitir justo cuando se estaba acercando a las costas de Siria. Un día antes de que se diera esta noticia, había una noticia de que la señal del satélite había sacado una foto del barco acercándose a escasas millas de la costa siria, es decir, que iba a descargar en Siria. Y finalmente, pues el ministro de Exteriores iraní, o el ministerio, ha comunicado oficialmente y sin poner ninguna excusa ni ningún eufemismo, diciendo de que el barco había atracado en el puerto de Tartus en Siria como Pancho por su casa y descargado las toneladas
del petróleo y que se le había abonado y todos felices y contentos, y que ellos en horas, porque parece como que son dos cosas muy separadas, pero como que no dependen una de otra, pues ellos van a liberar de pronto al petrolero británico. Es decir, que a los británicos les importa un pimiento la ley no solamente de la Unión Europea, sino las leyes que ellos aprueban, y que ni el pintadísimo Boris Johnson se resiste al chantaje más de más baja calaña, como puede ser este de Irán, que si tú me haces esto, pues yo te hago un secuestro express de tus barcos. Yo no sé cómo va a terminar este enfrentamiento que está teniendo Irán con el mundo árabe suní, con Israel y con Estados Unidos, pero lo que sí que tengo claro es que hay muy poca gente que tiene los bémoles para hacerle frente a este régimen, que es uno de los más despóticos, que violan más derechos humanos en el mundo y que nadie hace nada por denunciarlo. Es más, recordemos que hace la semana pasada una delegación del gobierno iraní estuvo de visita en el Congreso de España y que dijeron que por protocolo ellos no iban a saludar a las mujeres diputadas que lo recibieran. Y entonces, pues ahí el único que puso, y valga la redundancia, la voz en el cielo fue el grupo Vox. Y de forma sorprendente, pues lo empezaron a apoyar los grupos de izquierda. También dijeron, pero vamos a ver, ¿cómo es que no le van a negar el saludo porque sean mujeres? ¿Dónde estamos viviendo? ¿En la Edad Media, que si viene a visitarnos un rey que es caníbal, pues entonces va a decir que le pongan de postre a un niño? ¿Pero de qué estamos hablando? Si estamos en un país donde no puede haber este tipo de discriminación hacia las mujeres, ¿cómo en el propio Congreso van a admitir eso? Bueno, al final se decidió recibir a esta delegación sin saludos, pero yo tampoco he visto protestas de ningún grupo feminista, especialmente de estos que ante cualquier duda pues se suman al Me Too de las denuncias de cualquiera, incluidos casos que no tienen realmente muchos visos de ser reales, pero si tan activas son las feministas, si tan activas son en el partido, por ejemplo, Unidas Podemos, como para cambiar el nombre del partido de Unidos Podemos a Unidas Podemos, y tanto poder tienen para pretender cambiar muchas cosas del lenguaje, ¿cómo es que no tienen los bemoles de decir que no se puede recibir a estos señores porque son unos... los calificativos los pone usted mismo? Cerramos aquí estas noticias de hoy en Radio Sefarad de esta primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos ahora esta agenda cultural, estas noticias culturales de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntanos. Pues hablando de cultura, pero también de los activistas del BDS, de una nueva actuación. En este caso ha tenido lugar en Alemania. Allí la policía informa de que un grupo de estos activistas atacó brutalmente a los asistentes al Festival Internacional de Cine Israelí Selet International el domingo pasado en Berlín, causando heridas e invadiendo un debate en el podio. Se estima que entre 10 y 12 activistas de BDS participaron en los disturbios y ataques. Según un informe policial recogido, citado por The Jerusalem Post,
Los activistas de BDS golpearon a 2 mujeres quienes presentaron quejas criminales contra estos partidarios del BDS. Ya saben, campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el Estado judío. El Parlamento alemán clasificó al BDS recientemente, en mayo en concreto, como antisemita. El informe dice que después de la proyección del documental Kim Bibi, que se planificó una discusión un debate de preguntas y respuestas con el director, y un joven de 42 años empezó a gritar. Al mismo tiempo, un segundo hombre, también de la misma edad, y una tercera persona no identificada sostenían un cartel antes de que se proyectara otra película. No está claro lo que estaba escrito en el cartel, pero el debate no pudo continuar después de esta interrupción. El organizador de la presentación de la película pidió a los 3 hombres que abandonaran el evento. Los del BDS se negaron a abandonar el cine y otra persona, un director de cine de 54 años, obligó entonces a los del BDS a salir del edificio. La policía declaró que todos los participantes fueron liberados tras la presentación de sus documentos de identidad. Un portavoz del Partido Verde Volverbeck escribió en Twitter el domingo: cuando BDS ataca violentamente todo lo que es israelí, es hora de que el Estado de Derecho muestre dónde están las fronteras. Eso no es crítica, es violencia. Esta es la noticia que nos ha llevado a Alemania a hablar del BDS. Para abrir la agenda cultural, la dejamos ahí. Sí. Seguro que hablaremos más adelante de ella, pero vamos a continuar con otros asuntos aquí en Radio Sefara. Sí, más culturales, también vinculados con el cine, porque no queríamos dejar que pasara mucho tiempo después de la clausura de la 34ª edición de la Mostra de Venecia para hablarles de 2 películas que tienen interés judío y que nos han interesado. Valga la redundancia, que nos interesa su interés judío, perdónenme. Bueno, la película de ellas es la franco-libanesa All This Victory, ambientada en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Ha obtenido el gran premio de esta edición de la ha obtenido el gran premio de la 34ª también Semana Internacional de la Crítica, que es una sección independiente de la propia Mostra de Venecia. El jurado ensalzó la película libanesa por contar un tema que ciertamente no es nuevo, la locura de la guerra, con una fuerza expresiva y una tensión cautivadora sin precedentes. All This Victory, del director Ahmad Gossei, está ambientada, como les decíamos, en el Líbano en 2006, en una tregua entre Israel y Hezbollah. Narra la historia de un hijo que acude en busca de su padre, que se niega a abandonar su casa. Allí le pilla al final del alto al fuego bajo una lluvia de bombas, hasta que aparecen varios soldados israelíes desatando una sucesión de eventos descontrolados. La cinta también se ha llevado el premio de la audiencia y el de mejor contribución técnica de la Semana de la Crítica. Seguiremos hablando, me imagino, de esta película, pero queríamos citar también la violenta Painted Bird del checo Václav Malhoul. Dada la brutalidad que refleja la película, que es una adaptación de la novela de Jerzy Kosinski, durante la proyección decenas de periodistas abandonaron la sala. La película cuenta el periplo de un niño judío durante la Segunda Guerra Mundial que es víctima o testigo de un sinfín de atrocidades, desde palizas a violaciones, suicidios, maltrato animal o torturas extremas. Esta película ha suscitado la polémica, así que también nos imaginamos que seguiremos hablando de ella en próximos informativos o programas. Bueno, seguro que sí, al final dice mucho esa huida de periodistas del visionado. Creo que es excesivamente gore y violenta y bueno, ha suscitado eso, mucho debate y muchas críticas. Para terminar, tenemos una buenísima noticia, porque Alex, este jueves 19 de septiembre, el próximo 19 de septiembre, a las 7:30 de la tarde, la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta, estará en el Auditorio Nacional de Madrid. Bueno, así estupendo. Que como se pueden imaginar, las entradas han volado, quedan las únicas entradas, así que les animamos a poder
poder escuchar este concierto histórico, porque ya, como saben, Zubin Mehta abandona la dirección de la Filarmónica de Israel. Es el adiós de su director, de su mítico director, que está realizando en la Filarmónica y Zubin Mehta una gira mundial. Les hablábamos de su paso por el Teatro Colón en Argentina y ahora llega a otro templo de la música, que es este Auditorio Nacional de Música de Madrid. Les recordamos la cita, es el 19 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Muy bien, pues con ella, con esa cita con Zubin Mehta y toda la Filarmónica, nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Les esperamos como siempre en otros contenidos y sobre todo también en estas noticias.